se esconde, sin rostro, sin prisa responde, susurra historias que nadie contó, secretos del viento, del sueño y del sol. Narrador silente, el relato comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos estén escuchando. Es un gusto tenerlos de vuelta en este podcast llamado Narrador Silente. Bienvenidos al episodio 48, donde daremos lectura a los últimos capítulos de una novela llamada Las batallas en el desierto, escrita y publicada en el año de 1981 por el autor José Emilio Pacheco. Antes de comenzar, te invitamos a seguirnos en las diferentes plataformas donde nos encontramos. Ya se encuentra el podcast Narrador Silente en Spotify, YouTube, Amazon Music, Castbox, iHeartRadio y YouTube Music. Febrero, el mes del amor. Pero no todas las historias de amor están destinadas a cumplirse. Algunas nacen para quedarse en la memoria, para acompañarnos en silencio y recordarnos quiénes fuimos alguna vez. Hoy llegamos a los últimos capítulos de Las batallas en el desierto, la novela de José Emilio Pacheco que nos ha llevado por el despertar emocional de Carlos, por ese primer amor que no entiende de edades ni de normas sociales. En este tramo final, la inocencia se enfrenta a la realidad, y el amor deja de ser una promesa para convertirse en recuerdo. Porque crecer también implica comprender que hay sentimientos que no están hechos para durar, sino para transformarnos. Hoy cerramos este recorrido por una historia donde amar fue, desde el principio, una batalla perdida, pero profundamente inolvidable. Sin más, ¿les parece si comenzamos? Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco. Capítulo 7. Hoy como nunca. Hasta que un día nublado de los que me encantan y no le gustan a nadie, sentí que era imposible resistir más. Estábamos en clase de lengua nacional, como se le llamaba al español. Mondragón nos enseñaba el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Hubiera o hubiese amado. Hubieras o hubieses amado. Hubiera o hubiese amado. Hubiéramos o hubiésemos amado. Hubieras o hubieseis amado. Hubieran o hubiesen amado. Eran las 11. Pedí permiso para ir al baño. Salí en secreto de la escuela. Toqué el timbre del departamento 4. 1, 2, 3 veces. Al fin me abrió Mariana. Fresca, hermosísima, sin maquillaje. Llevaba un kimono de seda. Tenía en la mano un rastrillo como el de mi padre, pero en miniatura. Cuando llegué se estaba afeitando las axilas, las piernas. Por supuesto se asombró al verme. Carlos, ¿qué haces aquí? ¿Le ha pasado algo a Jim? No, señora. Jim está muy bien. No pasa nada. Nos sentamos en el sofá. Mariana cruzó las piernas. Por un segundo el kimono se entreabrió brevemente. Las rodillas, los músculos, los senos, el vientre plano, el misterioso sexo escondido. No pasa nada, repetí. Es que no sé cómo decirle, señora. Me da tanta pena. ¿Qué va a pensar usted de mí? Carlos, de verdad no te entiendo. Me parece muy extraño verte así a esta hora. Deberías estar en clase, ¿no es cierto? Sí, claro, pero es que ya no puedo.
Ya no pude. Me escapé. Me salí sin permiso. Si me cachan, me expulsan. Nadie sabe que estoy con usted. Por favor, no le vaya a decir a nadie que vine. Y a Jim, se lo suplico, menos que a nadie. Prométalo. Vamos a ver, ¿por qué andas tan exaltado? ¿Ha ocurrido algo malo en tu casa? ¿Tuviste algún problema en la escuela? ¿Quieres un chocomilk? ¿Una Coca-Cola? ¿Un poco de agua mineral? Ten confianza en mí. Dime en qué forma puedo ayudarte. No puede ayudarme, señora. ¿Por qué no, Carlitos? Porque lo que vengo a decirle... Ya de una vez, señora, y perdóneme, es que estoy enamorado de usted. Pensé que iba a reírse, a gritarme, ¿estás loco? O bien, fuera de aquí, voy a acusarte con tus padres y con tu profesor. Temí todo esto, lo natural. Sin embargo, Mariana no se indignó ni se burló. Se quedó mirándome tristísima. Me tomó la mano. Nunca voy a olvidar que me tomó la mano. Y me dijo: Te entiendo. No sabes hasta qué punto. Ahora tú tienes que comprenderme y darte cuenta de que eres un niño como mi hijo. Y yo para ti soy una anciana. Acabo de cumplir 28 años. De modo que ni ahora ni nunca podrá haber nada entre nosotros. ¿Verdad que me entiendes? No quiero que sufras. Te esperan tantas cosas malas, pobrecito. Carlos, toma esto. Toma esto como algo divertido. Algo que cuando crezcas puedas recordar con una sonrisa, no con resentimiento. Vuelve a la casa con Jim y sigue tratándome como lo que soy, la madre de tu mejor amigo. No dejes de venir con Jim, como si nada hubiera ocurrido, para que se te pase la infatuación. Perdón, el enamoramiento. Y no se te convierte en un problema para ti, en un drama, capaz de hacerte daño toda tu vida. Sentí ganas de llorar. Me contuve y dije: Tiene razón, señora. Me doy cuenta de todo. Le agradezco mucho que se porte así. Discúlpeme. De todos modos tenía que decírselo. Me iba a morir si no se lo decía. No tengo nada que perdonarte, Carlos. Me gusta que seas honesto y que enfrentes tus cosas. Por favor, no le cuente a Jim. No le diré. Pierde cuidado. Solté mi mano de la suya. Me levanté para salir. Entonces Mariana me retuvo. Antes de que te vayas, ¿puedo pedirte un favor? Déjame darte un beso. Y me dio un beso rápido, no en los labios, sino en las comisuras. Un beso como el que recibía Jim antes de irse a la escuela. Me estremecí. No la besé. No dije nada. Bajé corriendo las escaleras. En vez de regresar a clases, caminé hasta Insurgentes. Después, llegué en una confusión total a mi casa. Pretexté que estaba enfermo y quería acostarme. Pero acababa de telefonear al profesor, alarmados al ver que no aparecía. Me buscaron en los baños y por toda la escuela. Jim afirmó: Debe de haber ido a visitar a mi mamá. ¿A estas horas? Sí, Carlitos es un tipo muy raro. ¿Quién sabe qué se trae? Yo creo que no anda bien de la cabeza. Tiene un hermano gángster medio loco. Mondragón y Jim fueron al departamento. Mariana confesó que yo había estado allí unos minutos, porque el viernes anterior olvidé mi libro de historia. Y a Jim le dio rabia esta mentira. No sé cómo, pero vio claro todo y le explicó al profesor. Mondragón habló a la fábrica y a la casa para contar lo que yo había hecho, aunque Mariana lo negaba.
Su negativa me envolvió aún más sospechoso a los ojos de Jim, de Mondragón y de mis padres. Capítulo 8. Príncipe de este mundo. Nunca pensé que fueras un monstruo. ¿Cuándo has visto aquí malos ejemplos? Dime que fue Héctor quien te indujo a esta barbaridad. El que corrompe a un niño merece la muerte lenta y todos los castigos del infierno. Anda, habla. No te quedes llorando como una mujerzuela. Di que tu hermano te malaconsejó para que lo hicieras. Oiga usted, mamá, no creo haber hecho algo tan malo, mamá. Ah, y todavía tienes el cinismo de alegar que no has hecho nada malo. En cuanto se te baje la fiebre vas a confesarte y a comulgar para que Dios nuestro Señor perdone tu pecado. Mi padre ni siquiera me regañó. Se limitó a decir: Este niño no es normal. En su cerebro hay algo que no funciona. Debe ser el golpe que se dio a los 6 meses cuando se nos cayó en la Plaza Jusco. Voy a llevarlo con un especialista. Todos somos hipócritas. No podemos vernos ni juzgarnos como vemos y juzgamos a los demás. Hasta yo, que no me daba cuenta de nada, sabía que mi padre llevaba años manteniendo la casa chica de una señora, su exsecretaria, con la que tuvo 2 niñas. Recordé lo que me pasó una vez en la peluquería mientras esperaba mi turno. Junto a las revistas políticas estaban Bea y Vodevil. Aproveché que el peluquero y su cliente, absortos, hablaban mal de gobierno. Escondí el Bea dentro del hoy y miré las fotos de Tongolele, su muy Kay, Calantán, casi desnudas. Las piernas, los senos, la boca, la cintura, las caderas, el misterioso sexo escondido. El peluquero, que afeitaba todos los días a mi padre y me cortaba el pelo desde que cumplí 1 año, vio por el espejo la cara que puse. Deje eso, Carlitos. Son cosas para grandes. Te voy a acusar con tu papá. De modo que pensé que, si eres niño, no tienes derecho a que te gusten las mujeres. Y si no aceptas la imposición, se forma el gran escándalo. Y hasta te juzgan de loco. ¡Qué injusto! ¿Cuándo?, me pregunté. ¿Había tenido por primera vez conciencia del deseo? Tal vez 1 año antes, en el cine de Chapultepec, frente a los hombres desnudos de Jennifer Jones en Duelo al Sol. O más bien, al ver las piernas de Antonia cuando se subía las faldas para trapear el suelo pintado de Congo amarillo. Antonia era muy linda y era buena conmigo. Sin embargo, yo le decía: Eres mala porque ahorcas a las gallinas. Me angustiaba verlas agonizar. Mejor comprarlas muertas y desplomadas. Pero esa costumbre apenas se iniciaba. Antonia se fue porque Héctor no la dejaba en paz. No volví a la escuela ni me dejaron salir a ningún lado. Fuimos a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, a donde íbamos los domingos a oír misa. Hice mi primera comunión y gracias a mis primeros viernes seguía acumulando indulgencias. Mi madre se quedó en una banca, rezando por mi alma en peligro en eterna condenación. Me hinqué ante el confesionario. Muerto de vergüenza, lo dije todo al padre Ferrán. En voz baja y un poco acetante, el padre Ferrán me preguntó detalles. ¿Estaba desnuda, hijo? ¿Había un hombre en la casa? ¿Crees que antes de abrirte la puerta cometió un acto sucio? Y luego: ¿has tenido malos tactos? ¿Has provocado derrame? No sé qué es eso, padre. Me dio una explicación muy amplia. Luego se arrepintió. Cayó en cuenta de que hablaba con un niño incapaz de producir todavía la materia prima para el derrame, y me echó un discurso que no entendí. Por obra del pecado original, el demonio es el príncipe de este mundo y nos tiende trampas.
Nos presenta ocasiones para desviarnos del amor a Dios y obligarnos a pecar. Una espina más en la corona que hace sufrir a nuestro Señor Jesucristo. Dije, Sí, padre. aunque no podía concebir al demonio ocupándose personalmente de hacerme caer en tentación. Mucho menos a Cristo sufriendo porque yo me había enamorado de Mariana. Como es de rigor, manifesté propósito de enmienda, pero no estaba arrepentido ni me sentía culpable. Querer a alguien no es pecado. El amor está bien. Lo único demoníaco es el odio. Aquella tarde, el argumento del padre Ferran me impresionó menos que su involuntaria guía práctica para la masturbación. Llegué a mi casa con ganas de intentar los malos tactos y conseguir el derrame. No lo hice. Recé 20 Padres Nuestros y 50 Aves Marías. Comulgué al día siguiente. Por la noche me llevaron al consultorio psiquiátrico, de paredes blancas y muebles niquelados. Capítulo 9. Inglés obligatorio. El psiquiatra me interrogó y apuntó cuanto le decía en unas hojas amarillas rayadas. No supe contestar. Yo ignoraba el vocabulario de su oficio y no hubo ninguna comunicación posible. Nunca me había imaginado las cosas que me preguntó acerca de mi madre y de mis hermanas. Después, me hicieron dibujar a cada miembro de la familia y pintar árboles y casas. Más tarde me examinaron con la prueba de Rorschach. ¿Habrá alguien que no vea monstruos en las manchas de tinta? Con números, figuras geométricas y frases que yo debía completar. Eran tan bobas como mis respuestas. Mi mayor placer... subirme a los árboles y escalar las fachadas de las casas antiguas. La nieve de limón, los días de lluvia, las películas de aventuras, las novelas de Salgari. O no, más bien quedarme en cama despierto. Pero mi padre me levanta a las 6:30 para que haga ejercicio, inclusive los sábados y domingos. ¿Lo que más odio? La crueldad con la gente y con los animales, la violencia, los gritos, la presunción, los abusos de los hermanos mayores, la aritmética que haya quienes no tienen para comer mientras otros se quedan con todo. Encontrar dientes de ajo en el arroz o en los guisados. Que poden los árboles o los destruyan. Ver que tiren el pan a la basura. La muchacha que me hizo las últimas pruebas conversó delante de mí con el otro. Hablaron como si yo fuera un mueble. Es un problema edípico, clarísimo, doctor. El niño tiene una inteligencia muy por debajo de lo normal. Está sobreprotegido y es omiso. Madre castrante, tal vez una escena de primaria. Fue a ver a esa señora a sabiendas de que podía encontrarla con su amante. Discúlpeme, Elisita, pero creo que todo lo contrario. El chico es listísimo y extraordinariamente precoz, tanto que a los 15 años podría convertirse en un perfecto idiota. La conducta atípica se debe a que padece desprotección, rigor excesivo de ambos progenitores, agudos sentimientos de inferioridad. Es, no lo olvide, de muy corta estatura para su edad, y resulta el último de los hermanos varones. Fíjese cómo se identifica con las víctimas, con los animales y los árboles que no pueden defenderse. Anda en busca del efecto que no encuentra en la constelación familiar. Me dieron ganas de gritarles. ¡Imbéciles! Siquiera pónganse de acuerdo antes de seguir diciendo pendejadas en un lenguaje que ni ustedes mismos entienden. ¿Por qué tienen que pegarle etiquetas a todo? ¿Por qué no se dan cuenta de que uno simplemente se enamora de alguien?
¿Ustedes nunca se han enamorado de nadie? Pero el tipo vino hacia mí y dijo: Ya puedes irte, mano. Enviaremos el resultado de los tests a tu papi. Mi padre me esperaba muy serio en la antesala. Entre números maltratados de Life, Luke Holiday, orgulloso de poder leerlos de corrido. Acababa de aprobar, el primero en su grupo de adultos, un curso nocturno e intensivo de inglés, y a diario practicaba con discos y manuales. Qué curioso ver estudiando a una persona de su edad, a un hombre viejísimo de 48 años. Muy de mañana, después del ejercicio, y antes del desayuno repasaba sus verbos irregulares. Be was square. Been had get got gotten break broken. Forget forgot forgotten. Y sus pronunciaciones. Up. Work. Country people. Business. Que para Jim eran tan naturales y para él resultaban de lo más complicado. Fueron semanas terribles. Solo Héctor tomaba mi defensa. Te vaciaste, Carlitos. Me pareció estupenda puntada. Mira que meterte a tu edad con esa tipa que es un auténtico mango. De veras está más buena que Rita Hayworth. ¿Qué no harás, pinche Carlos, cuando seas grande? Haces bien lanzándote desde ahora a tratar de coger, aunque no puedas hacerlo todavía, en vez de andar haciéndote la chaqueta. Qué espléndido que con tantas hermanas, tú y yo no salimos para nada maricones. Ahora, cuídate, Carlitos. No sea que ese cabrón vaya a enterarse y te echas los pistoleros y te rompan tu madre. Pero hombre, Héctor, no es para tanto. Nomás le dije que estaba enamorado de ella. ¿Qué tiene de malo? No hice nada de nada. En serio, no me explico el escándalo. Tenía que suceder. Se obstinaba mi madre. Por la avaricia de tu papá, que no tiene dinero para sus hijos aunque le sobra para derrocharlo en otros gastos. Fuiste a caer, pobre niño, en una escuela de pelados. Imagínate, admiten al hijo de una cualquiera. Hay que inscribirte en un lugar donde solo haya gente de nuestra clase. Y Héctor: Pero mamá, ¿cuál clase? Somos puritito medio pelo. Típica familia venida menos de la colonia Roma. La esencial clase media mexicana. Ahí está bien Carlos. Su escuela es de nuestro nivel. ¿A dónde va usted a meterlo? Capítulo 10. La lluvia de fuego. Mi madre insistía en que la nuestra, es decir, la suya, era una de las mejores familias de Guadalajara. Nunca un escándalo como el mío. Hombres honrados y trabajadores, mujeres devotas, esposas abnegadas, madres ejemplares, hijos obedientes y respetuosos. Pero vino la venganza de la indiada y el peladaje contra la decencia y la buena cuna. La revolución, esto es, el viejo cacique, se embolsó nuestros ranchos y nuestra casa de la calle de San Francisco, bajo pretexto de que en la familia hubo muchos cristeros. Para colmo, mi padre, despreciado a pesar de su título de ingeniero por ser hijo de un sastre, dilapidó la herencia del suegro en negocios absurdos, como un intento de línea aérea entre las ciudades del centro y otro de exportación de tequila a los Estados Unidos. Luego, a base de préstamos de mis tíos maternos, compró la fábrica de jabón que anduvo bien durante la guerra y se hundió cuando las compañías norteamericanas invadieron el mercado nacional. Y por eso, no cesaba de repetirlo mi madre, estábamos en la maldita Ciudad de México.
lugar infame, Sodoma y Gomorra en espera de la lluvia de fuego, infierno donde sucedían monstruosidades, nunca vistas en Guadalajara como el crimen que yo acababa de cometer. Siniestro Distrito Federal, en que padecíamos revueltos con gente de lo peor. El contagio, el mal ejemplo. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cómo es posible, repetía, que en una escuela que se supone decente acepten al bastardo? ¿Qué es un bastardo? O mejor dicho, al manser de una mujer pública. Porque en realidad no se sabe quién habrá sido el padre entre todos los clientes de esa ramera pervertidora de menores. ¿Qué significa manser? ¿Qué quiere decir mujer pública? ¿Por qué la llama ramera? Mi madre se había olvidado de Héctor. Héctor se vanagloriaba de ser conejo de la ciudad. Decía que él fue uno de los militantes derechistas que expulsaron al rector Subirán y borraron el letrero de Dios no existe en el mural que Diego Rivera pintó en el Hotel del Prado. Héctor leía Mi lucha, libros sobre el mariscal Rommel, La breve historia de México del maestro Vasconcelos, Garañón en el harén, Las noches de la insaciable, Memorias de una ninfómana, novelitas pornográficas impresas en La Habana que se vendían bajo cuerda en San Juan de Letrán y en los alrededores del Tívoli. Mi padre devoraba como ganar amigos e influir en los negocios. El dominio de sí mismo, el poder del pensamiento positivo. La vida comienza a los 40. Mi madre escuchaba todas las radionovelas de la XCW mientras hacía sus quehaceres, y a veces descansaba leyendo algo de Hugo Wast o M. Daly. Héctor, ¿quién lo viera ahora? El industrial enjunto, calvo, solemne y elegante en que se ha convertido mi hermano. Tan grave, tan serio, tan devoto, tan respetable, tan digno en su papel de hombre de empresa al servicio de las transnacionales. Caballero católico, padre de 11 hijos, gran señor de la extrema derecha mexicana. En esto al menos ha sido de una coherencia a toda prueba. Pero en aquella época, sirvientas que huían porque el joven trataba de violarlas, guiado por la divisa de su pandilla, carne de gata buena y barata. Héctor irrumpía a medianoche, desnudo y erecto, enloquecido por sus novelitas, en el cuarto de la azotea. Forcejeaba con las muchachas y durante los ataques y defensas, Héctor eyaculaba en sus camisones sin lograr penetrarlas. Los gritos despertaban a mis padres. Subían. Mis hermanas y yo observábamos todos agazapados en la escaleta de caracol. Regañaban a Héctor, amenazaban con echarlo de la casa, y a esas horas despedían a la criada, aún más culpable que el joven, por andar provocándolo. Enfermedades venéreas que le contagiaban las putas de Meave, o bien las del 2 de abril, un pleito de bandas rivales en los bordes del río de la Piedad. A Héctor de una pedrada le rompieron los incisivos. Él con una varilla le fracturó el cráneo a un cerrajero. Una visita a la delegación porque Héctor se endrogó con sus amigos del Parque Urueta e hizo destrozos en un café de chinos. Mi padre tuvo que pagar la multa y los daños, y mover influencias en el gobierno para que Héctor no fuera a la cárcel. Cuando escuché que se había endrogado, creí que Héctor debía dinero, pues en mi casa siempre se les llamó drogas a las deudas. En este sentido, mi padre era el perfecto drogadicto. Más tarde, Isabel, mi hermana mayor, me explicó de qué se trataba. Era natural que Héctor simpatizara conmigo.
Por un momento le había quitado su lugar como la oveja negra. Capítulo 11. Espectros. También hubo líos a principios de año cuando Isabel se hizo novia de Esteban. En los 30 había sido famoso como actor infantil. Al crecer perdió su vocecita y su cara de inocencia. Ya no le dieron papeles en cine ni en teatro. Esteban se ganaba la vida leyendo chistes en la XEW. Bebía como loco. Estaba empeñado en casarse con Isabel e ir a probar suerte en Hollywood, aunque no sabía palabra de inglés. Llegaba a verla borracho, sin corbata, oliendo a rayos, con el traje manchado y los zapatos sucios. Nadie se lo explicaba, pero Isabel era aficionada, fanática. Esteban le parecía maravilloso porque Isabel lo vio en su época de oro. Y a falta de Tyrone Power, Aaron Flink, Clark Gable o Robert Mitchum o Cary Grant, Esteban representaba su única posibilidad de besar a un artista de cine, aunque fuera de cine mexicano. Tema predilecto de las burlas familiares, casi tan socorrido por nosotros como el régimen de Miguel Alemán. ¿Ya viste qué cara de chofer tiene el tal Pedro Infante? Sí, claro, con razón les encanta las gatas. Una noche mi padre sacó a Esteban a gritos y empujones. Al llegar tardísimo de su clase de inglés, lo encontró en la sala a media luz con la mano metida bajo la falda de Isabel. Héctor lo golpeó en la calle, lo derribó y lo siguió pateando hasta que Esteban pudo levantarse ensangrentado y huir como un perro. Isabel le retiró la palabra a Héctor y se dedicó a hostilizarme por cualquier motivo. Si bien yo había tratado de frenar a mi hermano cuando pateaba en el suelo al pobre de Esteban, Isabel y Esteban no volvieron a encontrarse jamás. Poco después, aniquilado por el fracaso, la miseria y el alcoholismo, Esteban se ahorcó en un ínfimo hotel de Tacubaya. A veces pasan por televisión sus viejas películas, y me parece que contemplo a un fantasma. Pero en aquel momento, la única ventaja fue quedarme con un cuarto propio. Hasta entonces había dormido en camas gemelas con Estelita, mi hermana menor. Cuando me declararon perverso, mi madre juzgó que la niña corría peligro. La cambiaron a la pieza de los mayores, con gran disgusto de Isabel, que estudiaba en la preparatoria, y de Rosa María, que acababa de recibirse de secretaria en inglés y español. Héctor pidió que compartiéramos la habitación. Mis padres se negaron, a raíz de sus hazañas policiales y su último intento de forzar a una criada. Héctor dormía bajo candado en el sótano. Solo le daban cobijas y un colchón viejo. Su antigua recámara la utilizaba mi padre para guardar la contabilidad secreta de la fábrica y repetir 1000 veces cada lección de sus discos. At what time did you go to bed last night, that you are not yet up? I went to bed very late and I overslept myself. I could not sleep until 4 o'clock in the morning. My servant did not call me, therefore I did not wake up. No conozco otra persona adulta que en efecto haya aprendido a hablar inglés en menos de un año. No le quedaba otro remedio. Escuché sin ser visto una conversación entre mis padres. Pobre Carlitos. No te preocupes, se le pasará. No, esto lo va a afectar toda su vida. ¡Qué mala suerte! ¿Cómo pudo ocurrirle eso a nuestro hijo? Fue un accidente, como si le hubiera atropellado un camión, haz de cuenta. Dentro de unas semanas ya ni se acordará. Si hoy le parece injusto lo que hemos hecho, cuando crezca comprenderá que ha sido por su bien. Es la inmoralidad que se respira en este país bajo el más corrupto de los regímenes.
Ve las revistas, el radio, las películas. Todo está hecho para corromper al inocente. Así pues, estaba solo. Nadie podía ayudarme. El mismo Héctor consideraba todo una travesura, algo divertido, un vidrio roto por un pelotazo. Ni mis padres, ni mis hermanos, ni Mondragón, ni el padre Ferran, ni los autores de los TED se daban cuenta de nada. Me juzgaban según leyes en las que no cabían mis actos. Entré en la nueva escuela. No conocía a nadie. Una vez más, fui el intruso extranjero. No había árabes ni judíos, ni becarios pobres, ni batallas en el desierto. Aunque sí, como siempre, inglés obligatorio. Las primeras semanas resultaron infernales. Pensaba todo el tiempo en Mariana. Mis padres creyeron que me había curado el castigo, la confesión, las pruebas psicológicas de las que nunca pude enterarme. Sin embargo, a escondidas y con gran asombro del periodiquero, compraba Bea y vodevil. Practicaba los malos tactos sin conseguir el derrame. La imagen de Mariana reaparecía por encima de Tongolele, Calantán, Sumuikei. No me había curado. El amor es una enfermedad en un mundo en que lo único natural es el odio. Desde luego no volví a ver a Jim. No me atreví a acercarme a su casa, ni a la antigua escuela. Al pensar en Mariana, el impulso de ir a su encuentro se mezclaba a la sensación de molestia y ridículo. Qué estupidez meterme en un lío que pudiera haber evitado con solo resistirme a mi imbécil declaración de amor. Tardé para arrepentirme. Hice lo que debía, y ni siquiera ahora, tantos años después, voy a negar que me enamoré de Mariana. Capítulo 12. Colonia Roma. Hubo un gran temblor en octubre. Apareció un cometa en noviembre. Dijeron que anunciaba la guerra atómica y el fin del mundo, o cuando menos otra revolución en México. Luego se incendió la ferretería La Sirena y murieron muchas personas. Al llegar las vacaciones de fin de año, todo era muy distinto para nosotros. Mi padre había vendido la fábrica y acababan de nombrarlo gerente al servicio de la empresa norteamericana que absorbió sus marcas de jabones. Héctor estudiaba en la Universidad de Chicago y mis hermanas mayores en Texas. Un mediodía yo regresaba de jugar tenis en el Junior Club. Iba leyendo una novelita de Perry Mason en la vaca transversal de un Santa María cuando en la esquina de Insurgentes y Álvaro Obregón, Rosales pidió permiso al chofer y subió con una gran caja de chicles. Adams me vio. A toda velocidad bajó apenadísimo, a esconderse tras un árbol cerca de Alfonso y Marcos, donde mi madre se hacía permanente y maniquí antes de tener coche propio y acudir a un salón de Polanco. Rosales, el niño más pobre de mi antigua escuela, hijo de la afanadora de un hospital. Todo ocurrió en segundos. Bajé del Santa María ya en movimiento. Rosales intentó escapar. Fui a su alcance. Escena ridícula. Rosales, por favor, no tengas pena. Está muy bien que trabajes. Yo nunca había trabajado. Ayudar a tu mamá no es ninguna vergüenza. Todo lo contrario. Yo en el papel de la doctora Corazón desde su clínica de almas. Mira, ven, te invito a un helado en la bella Italia. No sabes cuánto gusto me da verte. Yo, el magnánimo que a pesar de la devaluación y de la inflación, tenía dinero de sobra.
Rosales, hosco, pálido, retrocediendo, hasta que al fin se detuvo y me miró a los ojos. No, Carlitos. Mejor una torta, si eres tan amable. No me he desayunado. Me muero de hambre. Oye, ¿no me tienes coraje por nuestros pleitos? ¿Qué va? Rosales, los pleitos ya que importan. Yo, el generoso, capaz de perdonar porque se ha vuelto invulnerable. Bueno, muy bien, Carlitos. Vamos a sentarnos y conversamos. Cruzamos Obregón, atravesamos Insurgentes. Cuéntame, ¿pasaste de año? ¿Cómo le fue a Jim en los exámenes? ¿Qué dijeron cuando ya no regresé a clases? Rosales callado. Nos sentamos en la tortería. Pidió una de chorizo, 2 de lomo y un sidral mundet. ¿Y tú, Carlitos, no vas a comer? No puedo. Me esperan en mi casa. Hoy mi mamá hizo roast beef, que me encanta. Si ahora pruebo algo, después no como. Tráigame, por favor, una coca bien fría. Rosales puso la caja de chicles Adams sobre la mesa. Miró hacia Insurgentes, los Packards, los Buicks, los Hudsons, los tranvías amarillos, los postes plateados, los autobuses de colores, los transeúntes todavía con sombrero. La escena y el momento que no iban a repetirse jamás. En el edificio de enfrente, General Electric, calentadores Halvex, estufas Mave. Largo silencio, mutua incomodidad. Rosales inquietísimo, esquivando mis ojos. Las manos húmedas repasaban el gastado pantalón de mezclilla. Trajeron el servicio. Rosales mordió la torta de chorizo. Antes de masticar el bocado, tomó un trago de sidral para humedecerlo. Me dio asco. Hambre atrasada y ansiedad. Devoraba. Con la boca llena me preguntó: ¿Y tú? ¿Pasaste de año a pesar de cambio de escuela? ¿Te irás de vacaciones a algún lado? En la sinfonola terminó la mucura y empezó Riders in the Sky. En Navidad vamos a reunirnos con mis hermanos en Nueva York. Tenemos reservaciones en el Plaza. ¿Sabes lo que es el Plaza? Pero oye, ¿por qué no me contestas lo que te pregunté? Rosales tragó saliva, torta, sidral. Temí que se asfixiara. Carlitos, es que mira, no sé cómo decirte. En nuestro salón se supo todo. ¿Qué es todo? Eso de la mamá. Jim lo comentó con cada uno de nosotros. Te odia. Nos dio mucha risa lo que hiciste. ¡Qué loco! Para colmo, alguien te vio en la iglesia confesándote después de tu declaración de amor. Y en alguna forma se corrió la voz de que te habían llevado con el loquero. No contesté. Rosales siguió comiendo en silencio. De pronto alzó la vista y me miró. Yo no quería decirte, Carlitos, pero eso no es lo peor. No, que otro te diga. Déjame acabarme mis tortas. Están riquísimas. Llevo un día sin comer. Mi mamá se quedó sin trabajo porque trató de formar un sindicato en el hospital. Y el tipo que ahora vive con ella dice que, como no soy su hijo suyo, él no está obligado a mantenerme. Rosales, de verdad lo siento, pero eso no es asunto mío. Y no tengo por qué meterme. Come lo que quieras y cuanto quieras. Yo pago. Pero dime qué es lo peor. Bueno, Carlitos, es que me da mucha pena, ¿no sabes? Anda ya de una vez, no me chingues, Rosales. Habla. Di lo que me ibas a decir.
Es que, mira, Carlitos, no sé cómo decirte. La mamá de Jim murió. ¿Murió? ¿Cómo que murió? Sí. Jim ya no está en la escuela. Desde octubre vive en San Francisco. Se lo llevó su verdadero papá. Fue espantoso, no te imaginas. Parece que hubo un pleito o algo con el señor ese del que Jim decía que era su padre, pero no era. Estaban él y la señora. Se llamaba Mariana, ¿no es cierto? En un cabaret, en un restaurante, en una fiesta muy elegante en Las Lomas. Discutieron por algo que ella dijo de los robos en el gobierno, de cómo se derrochaba el dinero arrebatado a los pobres. Al señor no le gustó que le alzara la voz allí delante de sus amigos poderosísimos. Ministros, extranjeros, millonarios, grandes socios de sus enjuagues, en fin, y la bofeteó delante de todo el mundo, y le gritó que ella no tenía derecho a hablar de honradez, porque era una puta. Mariana se levantó y se fue a su casa en un libre, y se tomó un frasco de Nemutal, o se abrió las venas con una hoja de rasurar, o se pegó un tiro, o hizo todo esto junto. No sé bien cómo estuvo. El caso es que al despertar, Jim la encontró muerta, bañada en sangre. Por poco él también se muere del dolor y del susto. Como no estaba el portero del edificio, Jim fue a avisarle a Mondragón. No tenía nadie más. Y ya ni modo. Se enteró toda la escuela. Hubieras visto el montonal de curiosos y la Cruz Verde y el agente del Ministerio Público y la policía. No me atreví a verla muerta, pero cuando la sacaron en camilla las sábanas estaban todas llenas de sangre. Para todos nosotros fue lo más horrible que nos ha pasado en la vida. Su mamá le dejó a Jim una carta en inglés. Una carta muy larga, en que le pedía perdón y le explicaba lo que te conté. Creo que también escribió otros recados. A lo mejor había uno para ti. ¿Cómo saberlo? Aunque se hicieron humo, pues el señor de inmediato le echó tierra al asunto y nos prohibieron hacer comentarios entre nosotros y sobre todo en nuestras casas. Pero ya ves cómo vuelan los chismes y que es difícil guardar un secreto. Pobre Jim, pobre cuate, tanto que lo fregamos en la escuela. De verdad me arrepiento. Rosales, no es posible. Me estás vacilando, ¿verdad? Todo eso que me cuentas lo inventaste. Lo viste en una pinche película mexicana de las que te gustan. Lo escuchaste en una radionovela cursi de XCW, ¿verdad? Esas cosas no pueden pasar. No me digas bromas así, por favor. Es la verdad, Carlitos. Por Dios santo, te lo juro. Te juro que es cierto. Que se muera mi mamá si te he dicho mentiras. Pregúntale a quien quieras de la escuela. Habla con Mondragón. Todos lo saben, aunque no salió en los periódicos. Me extraña que hasta ahora te enteres. Conste que yo no quería ser el que te lo dijera. Por eso me escondí, no por los chicles. Carlitos, no pongas esa cara. ¿Estás llorando? Ya sé que es muy terrible y espantoso lo que pasó. A mí también me impresionó como no te imaginas. Pero no me vas a decir que, en serio, a tu edad, estabas enamorado de la mamá de Jim. En vez de contestar, me levanté. Pagué con un billete de 10 pesos y salí sin esperar el cambio ni despedirme. Vi la muerte por todas partes. En los pedazos de animales a punto de convertirse en tortas y tacos entre la cebolla, los tomates, la lechuga, el queso, la crema, los frijoles, el guacamole, los chiles jalapeños. Animales vivos como los árboles que acababan de talarle e insurgentes.
Vi la muerte en los refrescos. Misión Orange, Spur, Ferroquina. En los cigarros, Belmont, Gratos, Elegantes, Casinos. Corrí por la calle de Tabasco diciéndome, tratando de decirme, es una chingadera de Rosales, una broma imbécil, siempre ha sido un cabrón. Quiso vengarse de que le encontré muerto de hambre con su cajita de chicles, y yo con mi raqueta de tenis, mi traje blanco, mi Perry Mason, en inglés mis reservaciones en el Plaza. No me importa que abra la puerta Jim, no me importa el ridículo. Aunque todos vayan a reírse de mí, quiero ver a Mariana. Quiero comprobar que no está muerta, Mariana. Llegué al edificio. Me sequé las lágrimas con un Kleenex. Subí las escaleras, toqué el timbre del departamento 4. Salió una muchacha de unos 15 años. ¿Mariana? No, aquí no vive ninguna señora Mariana. Esta es la casa de la familia Morales. Nos cambiamos hace 2 meses. No sé quién habrá vivido antes aquí. Mejor pregúntele al portero. Mientras hablaba la muchacha, pude ver una sala distinta. Sucia, pobre, en desorden. Sin el trato de Mariana por Semo ni la foto de Jim en el Golden Gate. Ni las imágenes del señor trabajando al servicio de México, en el equipo del presidente. En vez de todo aquello, la última cena en relieve metálico y un calendario con el cromo de la leyenda de los volcanes. También el portero estaba recién llegado al edificio. Ya no era el Don Sindulfo, el de antes, el viejo ex-coronel zapatista que se volvió amigo de Jim. Y a veces nos contaba historias de la revolución. Y hacía la limpieza en su casa porque a Mariana no le gustaba tener sirvienta. No, niño. No conozco a ningún Don Sindulfo, ni tampoco a ese Jim que me dices. No hay ninguna señora Mariana. Ya no molestes, niño. No insistas. Le ofrecí 20 pesos. Ni 1000 que me dieras, niño. No puedo aceptarlos, porque no sé nada de nada. Sin embargo, tomó el billete y me dejó continuar la búsqueda. En ese momento me pareció recordar que el edificio era propiedad del señor y tenía empleado a Don Sindulfo porque su padre, al que Jim llamaba mi abuelito, había sido amigo del viejo cuando ambos pelearon en la revolución. Toqué a todas las puertas. Yo tan ridículo con mi trajecito blanco y mi raqueta y mi Perry Mason, preguntando, asomándome a punto de llorar otra vez. Olor a sopa de arroz, olor a chiles rellenos. En todos los departamentos me escucharon casi con miedo. ¡Qué incongruencia! Mi trajecito blanco era la casa de la muerte y no una cancha de tenis. Pues no. Estoy en este edificio desde 1939, hijo. Y yo que sepa, nunca ha vivido aquí ninguna señora Mariana. ¿Jim? Tampoco lo conocemos. En el 8 hay un niño más o menos de tu edad, pero se llama Berardo. ¿En el departamento 4? No. Allí vivía un matrimonio de ancianitos sin hijos. Pero si vine 1,000,000 de veces a casa de Jim y de la señora Mariana. Cosas que te imaginas, niño. Debe ser en otra calle, en otro edificio. Bueno, adiós, no me quites más tiempo. No te metas en lo que no te importa, ni provoques más líos. Ya basta, niño, por favor. Tengo que preparar la comida. Mi esposo llega a las 2:30. Pero señora... Vete, niño, o llamo a la patrulla y te vas derechito al tribunal de menores. Regresé a mi casa y no puedo recordar qué hice después. Debo de haber llorado días enteros. Luego nos fuimos a Nueva York.
Me quedé en una escuela de Virginia. Me acuerdo. No me acuerdo. Ni siquiera del año. Solo estas ráfagas. Estos destellos que vuelven con todo. Y las palabras exactas. Solo aquella cancioncita que no volveré a escuchar nunca. Por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo. Qué antigua, qué remota, qué imposible esta historia. Pero, ¿existió Mariana? ¿Existió Jim? ¡Existió! Cuando me he repetido después de tanto tiempo de rehusarme a enfrentarlo. Nunca sabré si el suicidio fue cierto. Jamás volví a ver a Rosales ni a nadie de aquella época. Demolieron la escuela. Demolieron el edificio de Mariana. Demolieron mi casa. Demolieron la colonia Roma. Se acabó esa ciudad. Terminó aquel país. No hay memoria del México de aquellos años. Y a nadie le importa. De ese horror, ¿quién puede tener nostalgia? Todo pasó, como pasan los discos en la sinfonola. Nunca sabré si aún vive Mariana. Si hoy viviera, tuviera ya 80 años. Alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa vivida, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. No estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, será para mí, para mí. Y así concluimos el episodio 48, dedicado a los últimos 6 capítulos de una novela llamada Las batallas en el desierto, escrito y publicado en el año de 1981 por el autor José Emilio Pacheco. Al final, Carlos no perdió solo a Mariana, perdió una forma de ver el mundo. Porque el amor imposible no se olvida, se convierte en memoria, en ese instante suspendido donde todo parecía tener sentido. Las batallas en el desierto nos recuerda que hay amores que no están destinados a vivirse, sino a enseñarnos. Amores que no crecen para quedarse, sino para transformarnos. El tiempo avanza, las ciudades cambian, las personas desaparecen. Pero ese primer latido permanece intacto, guardado en algún rincón de la infancia. Tal vez por eso leemos, para regresar a aquello que nunca pudo ser. Porque hay historias que terminan y otras que, aunque imposibles, nos acompañan toda la vida. Esperamos haya sido de tu agrado. No te olvides de suscribirte, dale clic a la campanita, no te pierdas de más contenido. Sin más, no queda más que decir que... Adiós, narrador silente.